pasaba en zona norte. Mirá lo que son estas imágenes, porque son tremendas. Es tremendo. Dios Bueno, mío. a ver, yo te voy a explicar. No, no, el que Dios se mío, está bajando Dios es mío. un repartidor que está trabajando. ¿sí? Tranquila, y viene un 21 chabón. años tiene. Mi amorcito, Cuando viene el mi amor. otro, ¿sí? Haciendo Willy con la moto de contramano, No Majo. lo ve nunca el del... No tenía por qué verlo porque viene de contramano, Claro, por básicamente. eso, el chico de la camioneta que está trabajando se Ay, no se mueve, puede creer, se mueve viene puesto pelotudo, mal, te viene mata. un pelotudo, Es así, tal un cual. idiota. Y viene este tipo y pasa lo que pasa, porque además No, el ya chico sé, no está... murió, pero no importa. Bueno, claro. está en un coma Pero no se inducido, murió está de muy casualidad. grave. No, pero Hay está que muy ver qué es lo que complicado, pasa. claro. Está complicado. muy No, y complicado. además tenía ya antecedentes por correr picadas. Este Sí, muchacho. la familia del lesionado, de quien está internado, que hay que Sí. decir, estaba trabajando, ¿viste? Aunque uno podría estar haciendo cualquier Claro. cosa, Cualquier cosa, exacto. pero la familia, en medio de la angustia, y que va a la fiscalía y que pide explicaciones y que no las está recibiendo, por el Sí. momento lo que dicen es que este tipo ya había estado detenido en algún momento por correr picadas. ¿Sí? Bueno, eso Así Que seguramente que debe tiene ser algo antecedentes. escarcelable o con una pena muy Sí. baja. Y bueno, algo que decimos acá Eso siempre es lo es que que esas seguimos cosas sin entender, debieron ¿viste? sacarte el registro para siempre. Claro. Sí. No entendemos cómo sigue esta gente teniendo registro y cómo puede hacer esto. Bueno, porque Es es un un tarado. inconsciente. Vamos a hablar con Axel Del Olio, especialista en seguridad vial. Hola Axel, gracias, porque siempre estás ¿Cómo estás, amablemente Maju? con nosotros. Axel, es una barbaridad las imágenes. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo, o sea, cuando vas en una moto haciendo Willy, ni hablar contramano, o sea, partamos de la base que está todo mal, pero digo, independientemente de que hizo todo mal desde tener moto, la visibilidad es absolutamente nula, porque el tipo va haciendo Willy y su propia moto es su pared, digamos. Lo que pasa, si me pueden subir un poquito el retorno, genial. A ver, Sí. lo que pasa es muy simple, Maju, no podés estar jugando en No, la no, es calle. estúpido. Digo, uno cuando es chico juega con lo que quieras en tu casa, te pondrás a jugar con los ladrillitos. Ahora, cuando salís a la vía pública, no te podés poner a jugar con Sí, la moto. responsabilidad. La Digo, moto no es si un nos objeto ponemos- para Si vamos jugar. a permitir Por este tipo de favor. cosas, si vamos a seguir con esto, vamos a seguir 2 veces por semana, vamos a hacer directamente un micro donde hablemos de la tragedia que nos ocurrió en estos Cotidiana. últimos 16 horas, porque se va a seguir repitiendo. Es inadmisible que un chico salga a hacer Willy en contramano. Y volvemos, son jóvenes, son chicos varones por lo general, en 2 Sí. ruedas. Y no es un dato menor, no es un dato menor. No se Cuando uno entiende. analiza las estadísticas, vos ves, por ejemplo, datos que dicen del año pasado, 2 de cada 3 muertos iban en moto. Ok, es un dato. El 80% de los que murieron en siniestros viales eran varones. Hola, ¿de qué estamos hablando? Axel. Sabemos dónde tenemos que trabajar. Sí, tal cual. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte como sociedad. Ahora, Axel, ¿qué pena le cabe a este reverendo idiota? Ya estoy contagiada de Maju. Es un reverendo Me gusta, Zanecki, como la idiota palabra. HDP, porque no tiene Correcto. derecho a ir de contramano haciendo una Willy. Es una locura lo que estamos viendo en las imágenes. ¿Le cabe alguna pena? Pase lo fue que una lesión pase. culposa. Pase Eso lo que pase Ahora ni siquiera es un homicidio, es una lesión culposa. Hoy lo escuchaba el fiscal de la causa, que entre otras cosas hablaba de que las denuncias se podían hacer entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, cosa que ya No, un me disparate. empezó a comer la sangre. Digo, en un país donde hace falta dar una clara señal con respecto a lo que tiene que hacer la justicia, nos ponemos a Pero sesgar un horario de atención. pasa algo o no Independientemente de pasa eso, nada. Perdón que te interrumpa, pero quiero el saber fi- qué es lo que va a pasar con este tipo que iba de contramano haciendo Willy sin mirar con un paredón que era como dijo Maju, que era su propia moto. ¿Qué va a pasar con este tipo? Lo más probable, a ver, es que no pase nada. Entiendo que van a tratar de hacer todo lo posible para conseguir un montón de testigos, para darle todo el matiz que tenga que ver la conducción temeraria, la participación de destrezas en vía pública, porque esto no se puede hacer en la vía pública, está penado por la ley. Yo lo decía, la ley de tránsito del año 94 especifica 6 o 7 cuestiones por las que uno puede ir preso, y una de ellas era cruzar semáforo en rojo, participar, organizar picadas y o actividades de destreza en la vía pública. Digo, esto claramente es eso. Ahora,
necesitamos que el Código Penal también se ayorne un poco. Cuando uno ve tanto legislador dando vueltas y decís, bueno, a ver, ¿por qué no nos ponemos a trabajar en esto de verdad? Hasta hace un ratito estaban hablando con un médico por la pandemia, por lo que llamamos la pandemia del COVID. Hace un año que estamos encerrados. Sí, tal cual. Barbijo, gel y un montón de cosas. Chicos, la pandemia vial es histórica. Hace años que la Organización Mundial de la Salud habla de pandemia vial y no hacemos nada. Axel, te queda una pregunta, porque Neki recién te preguntó por el tema penal, ¿no? Pero bueno, este chico estuvo detenido menos de 24 horas, ya está libre. Va a enfrentar una causa, por supuesto, y va a depender de cómo sea la evolución de este chico de 21 que está en coma. Pero te pregunto por algo mucho más simple, el registro. ¿Puede seguir teniendo registro o no? ¿Qué dice la ley en respecto a eso? Bueno, la ley es, a ver, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Partimos de esa base. Entonces, hasta hace 2 años, esta persona va a seguir teniendo registro hasta el día de que se acabe el mundo. Porque va a apelar 10 veces. En ese sentido, también te digo, ahí hubo un buen movimiento por parte del Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ya desde hace un año pusieron a disposición un 0800 y cuando uno denuncia picadas por las redes sociales, arrobando a la Agencia Nacional, se toman cartas en el asunto y se le hacen demandas penales a las personas para que se les quite la licencia de conducir. Y esto ya se hizo efectivo en más de una ocasión, no necesariamente habiendo matado, sino cuando se ve a 2 personas que están corriendo picadas. ¿Y por cuánto tiempo? Y que tienen asidero, digo. Es la solución, es el principio, pero insisto, acá necesitamos los jueces acá tienen que dar rápidamente una clara señal. Tiene que pasar algo como que pasó con Cabello. No sé si se acuerdan de Cabello. Que Pero me acuerdo también que salió 20.000 veces. Que venía ¿no? manejando Sí, Celia y Vanina, recuerdo. Ellas eran las que Estuvo iban un año y 8 en el meses auto que preso. se carbonizó después de correr esa picada tremenda en la autopista. Tremendo. Sí. Axel, te hago una pregunta. Tal cual, con un auto preparado y demás. Claro. Arrancaste diciendo algo que me resultó súper interesante, que es, independientemente de lo que nos pasa con la legislación, como pedir una especie de compromiso social en relación a esto que está pasando. ¿Cómo te parece que se puede traducir en lo cotidiano? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los que no andamos en moto, que nos puede pasar esto, para que esto deje de pasar? Rezar. Mira, yo el otro día, hace 2 o 3 días, estábamos en Matanza con el caso del nene de 14 años que había le robó el auto atropellado al a un papá. ciclista, que le había sacado el auto a los papás, ¿no? Y yo en el programa, acá mismo al aire, yo dije y lo repetí en otros lugares, que me parece que teníamos que aprovechar, entre comillas, este tipo de situaciones para rediscutir socialmente esta cuestión del mandato popular. El varón tiene que andar en moto, al varón hay que enseñarle a manejar. Me han puteado en varios idiomas, muchos, porque decían, no, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y realmente tiene que ver. A ver, ya lo decía Enrique Pinti en Salsa Criolla, un gran filósofo argentino, que decía que para el argentino el auto es como la prolongación del cuerpo y vivimos en una sociedad machista. Yo no sé cómo quieren que lo explique, pero ¿no quieren que lo expliquemos de esta manera? Vuelvo a los números. 2 de cada 3 personas en Argentina mueren en moto. En ese sentido... Otro dato, 80% de las personas que fallecen son varones. ¿Qué tenemos que cambiar? Y tenemos que empezar a cambiar el paradigma en serio de qué somos como sociedad. Es verdad lo que dice Axel, los varones, digamos, nadie escapó o escapa a la toxicidad de la cultura patriarcal. La mayoría la mayoría de los que mueren en accidentes son jóvenes, la mayoría son varones, igual que la mayoría de los suicidados adolescentes son varones y tiene que ver con este legado. Mientras tanto ese paradigma se caiga, las mujeres empiecen a educar de otra manera a los varones y todo esto, por lo menos hay que tomar medidas para que estos varones víctimas de la cultura patriarcal no nos maten como unos idiotas. Claro. Porque eso es increíble. Pero digamos, ¿por dónde podrían? Vos que tenés más conocimiento de la parte, digamos, judicial vinculado a esto, o legal si querés, ¿por dónde podría empezarse a tomar medidas? ¿Quién podría empezar y desde dónde para que la gente se dé, digamos, más allá de aumentar las multas que claramente no sirve, para que esto se detenga? A ver, siempre que se habla de esto, uno toma como ejemplo, ¿no? Y vos agarrás y decís, bueno, ¿qué hizo España que hace 20 años estaban igual que nosotros? Y cuando uno viaja al modelo español, vos decís, bueno, hicieron un montón de cosas, pero las hicieron todas juntas al mismo tiempo. Pusieron una fiscalía de delitos viales. En 2007, el fiscal Bartolomé Vargas armó una fiscalía de delitos viales. No tenías que matar para ir en cana. Directamente, vos
automáticamente te agarraban con 1 gramo de alcohol en sangre, pum, marche preso. No, pero no hice nada, no importa, podría haber hecho, señor. Mientras usted recapacita, quédese guardado adentro. Llegaron a tener 1000 personas presas en cárceles especialmente preparadas para esto, no estaban mezclados con presos comunes y demás. Paralelamente planificaron 13 años de educación vial. Violeta Pérez Manso al frente, te estoy nombrando gente concreta, de carne y hueso, no te estoy nombrando ideas voladas que pensó, no sé, Platón. Digo, son cosas... ¿Pero qué significa eso? ¿Que en las escuelas les daban educación vial, por ejemplo? Porque cuando sacás el registro te dan un cursito de 20 minutos que no te sirve para nada. 13 años de educación vial. Claro. Pero es que sería ideal porque bueno, también cuando trabajaron uno... en el tema de la licencia a conducir, ¿no? Claro. Y además es ideal porque cuando uno lo va mamando y lo va viviendo desde chico, vos sabés desde chico que eso está mal y después es más difícil que de grande la pifie. Si mismo los chicos son los que van en el auto y te van diciendo muchas veces a vos lo que estás haciendo mal. Por eso digamos, digo... partimos de la base de que todo es educación. En este país y en el mundo. Pero digo, por ahí este pibe... Pero nos tenemos que hacer cargo... Claro. Por ahí chicas, este pibe de la tenemos moto... que hacer cargo nosotros como sociedad. Pero porque de nada sin me duda, sirve a mí ir y dejar la mejor jornada de educación vial adentro de un colegio cuando después cuando vienen papá y mamá a buscarlo al nene y le dicen, no, porque hoy vinieron unos chicos a explicarnos que teníamos que usar el casco, sí, para que me suene el celular. Y papá por eso, va atendiendo el celular. Sí, o tal cuando cual. cruzamos la calle terminan cruzando por mitad de cuadra enfrente del colegio. Digo, si no cambiamos eso nosotros, y ahí vuelvo, el Estado tendrá su responsabilidad, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Pero la base porque es si nosotros no nuestra. ponemos nuestra parte, repetimos. Tal cual. Axel, penas más duras entonces. Educación vial desde la primera infancia, porque si son 13 años los agarraban desde que eran muy chiquitos. ¿Y qué más hicieron otros países para bajar la gran cantidad de muertes que hay por día por hechos de tránsito? Maju lo dijo, licencia de conducir, por ejemplo. Está bien, en España me van a venir a decir es un país unitario y vos tenés una sola persona que emite licencia de conducir. En Argentina tenés 1.800 kioscos, perdón, Sí. 1.800 municipios que emiten licencia de Sí, conducir. es así. Algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor. Me consta que hay ciudades que trabajan realmente bien y hay ciudades donde vos vas, te presentás y le decís, hola, ¿qué tal? Vengo a buscar la licencia de conducir. Sí, señor, son 256 pesos, vos pagás los 156 mangos y te fuiste con la licencia de conducir profesional por 173 años a tu casa. Más allá de que ahora estamos en pandemia y como estamos en pandemia, en muchos lugares no se pueden emitir turnos, entonces te están dando la prórroga de la prórroga de la prórroga de la prórroga de la licencia de conducir. Digo, eso también influye. Porque si yo no tengo un espacio para poder agarrar a un chico de 18 años y explicarle que cuando vaya por la ruta 34, que históricamente es una ruta doble mano, con banquinas raras o pobres, sin pintura, que de noche andan 258 camiones y no le puedo explicar, no puedo tener un lugar para explicarle a ese pibe que al momento de hacer un sobrepaso se puede encontrar con un camión sin luces, se va a morir. Ese pibe se la va a poner de sombrero. Si yo no tengo un lugar para poder explicarle eso, se va a morir. A ver, ¿y ese muerto cómo lo evito? Y lo evito cuando le tengo que dar una explicación de cómo hacer un sobrepaso como la gente. ¿O qué pretendo? ¿Que lo aprenda mirando la televisión? ¿Ese tipo de cuestiones? No, no hay ¿Que modo. masivamente lo No hay aprenda mirando modo. la tele? Hay cuestiones que realmente, más allá del concepto de decir, hay que usar el casco, hay que usar el cinturón, sí, lo compro, chicos, toda la vida. A ver, cuando uno se mata en la ruta, se mata porque venía a los gomazos, porque venía pegado con el auto adelante, porque cuando Sí, llovía... porque es y una no mala importa, la maniobra, ruta- sí. Porque las rutas, sí, está todo mal, sí. ¿Me entendés? Digo, ¿cómo vos preguntale a cualquier persona, y lamento correrme de la moto y ir un poco a lo más macro, pero preguntarle a cualquier persona qué le pasa cuando se va de Buenos Aires al sur y agarra la ruta al desierto? Que tiene 200 kilómetros de la nada misma y de repente viene manejando, muerde banquina, pega el volantazo y queda con las 4 ruedas para arriba. Sí. 70% de los siniestros son univehiculares, no chocan contra nadie. Digo, falta preparación, sí, claro, falta una formación fuerte en valores, falta una formación en materia de seguridad vial, de qué hacer con el auto, de cómo se maneja una máquina. ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando vengo con una sola rueda haciendo wheelie con la moto? Porque el mismo Axel. guardabarros me está impidiendo la Sí, visión. tal cual. ¿Y qué me puede pasar? Voy a una ahí es donde juegan situación- los jueces, es decir, bajemos un mensaje claro, flaco, te equivocaste, va 200 años preso por lo que hiciste. Quiero ir a Ese una chico no va a quedar situación bien. en la Tal que cual. no llega a haber ningún accidente, no hay ninguna tragedia, no hay ningún lesionado. Para un vehículo en control de alcoholemia y da positivo. La persona tiene mayor cantidad de alcohol en sangre al permitido para estar circulando. Lo único que sucede hoy es una multa, no se retira por bastante tiempo la licencia de conducir.
Mira, hoy casualmente hablaba con Facundo, ya era uno de los fiscales de acá de la Ciudad de Buenos Aires, que me mandó el fallo de un taxista que lo habían agarrado con alcohol en sangre y que estaba muy contento. El mensaje era, estoy muy feliz, y me mandó el acta porque habían conseguido sacarle, le dieron 10 días de prisión efectiva y le habían sacado por 10 meses la licencia de conducir profesional y lo habían obligado a hacer un Es lo curso único con lo que aprendemos. de 8 meses por la enfermedad del alcohol. Digo, que un fiscal me mande un mensaje y me diga, estoy contento por esto, me pone contento, pero me preocupa muchísimo. Porque esto debería ser la media, no debería ser lo También extraño. tiene que ver con que son excepciones y por eso lo pone contento, ¿no? Y ahí es, Tal y ahí cual. es la gravedad del asunto. Y también uno como papá y como responsable, digo, desconozco la situación de este pibe, ¿no? Pero tenés un pibe en casa que usa una moto, que ya tuvo un quilombo, perdón, un problema por correr picada. Dale. Tenés una bomba de tiempo durmiendo en tu cama, Es cuestión en tu de tiempo. casa, ¿viste? Vos Digo, lo porque decís, no se la Maju, pegó es ahí, pero cuestión de tiempo. sabés que se la va a pegar. Todos hemos andado en moto, todos hemos tenido amigos, nada, que la verdad es esa también. Todos tuvimos 16 años. Todos Canchereando. tuvimos 16, entonces si vos tenés un pibe en tu casa que ya tuvo despelote por correr picada con la motito, bueno, ahí tenés una bomba de Hay tiempo que ver que te va a también, explotar ¿no? en algún momento. ¿Cuándo tuvo acceso a la primer moto? Por eso yo hablo de un cambio Claro. cultural del que somos parte. Del que somos parte. Porque si yo, nos corremos 50 kilómetros, chicos, de la General Paz, y el regalo de 15 de la nena es la moto. Sí. Vayamos a lo concreto, aumentó el combustible y todos nos quedamos con que, sí, aumentó un 3%, un 5%. A ver, vamos a lo macro. Aumentó el combustible, un seguro en un auto sale 7 lucas. ¿Cuántas personas van a optar por comprarse una motito? Digo, ¿por qué no lo empezamos a ver más macro, pero en serio? Y ahí es cuando digo, che, bueno, mira, a ver, vos en tu ciudad de 7.000, 8.000 habitantes, bueno, en vez de pensar cómo vas a hacer para ponerle un casco a un pibe que te va a costar, ¿por qué no empezás a preparar la infraestructura para que anden más en bicicleta? Porque eso también es parte de la solución. Sí. Porque es muy fácil sentarme acá y decirte, che, no, bueno, sí, educación, valores, juzgados, los jueces más duros, Sí, pero hay un mejores problema estructural legislaciones, también. licencia por punto. ¿Cómo lo Axel, concreto? Axel, recién hablabas sobre la moto y la educación, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires logramos de alguna manera de que todos los motociclistas, toda la gente que va en moto lleve su casco porque lo Es pagan, verdad. les meten una multa tremenda, pero salís de la ciudad de Buenos Aires, entrás en ciudades más chicas y nadie, absolutamente nadie lleva casco. Y me acuerdo hace unos años cuando hubo un accidente en la ciudad de Varadero donde unos chicos Sí. sin casco, ¿te acordás que fue tremendo? Mataron a otro. Miguel y Juliana se llamaban. Exactamente. Miguel y Juliana, 15 y 16 años. Bueno, pero Miguel venía manejando en la esas motito. ciudades, y en unos esas agentes- ciudades no pasó nada. La gente sigue sin el casco. Igual Y se no hay ponía nadie un poco que la nos municipalidad, frene a igual, eso. Digo, igual te hace Willy Pero con tiene un el poco la casco. O sea, el municipalidad casco es un que- No, casco, bueno, está pero, bien, pero yo hablo de los motociclistas y la educación, ¿no? Que hay miles y miles y miles por todo el país. Bueno, pero ahí es lo que hablábamos, ¿no? Esta cuestión de tenés 15, 16 años, empezás, y vuelvo, ciudades que son mayormente más chicas, las distancias son más cortas, no tenés transporte público eficiente, o en algunas ciudades, Varadero, no tenés transporte público que digas, me tomo el bondi y me voy de un lado para el otro. Digo, en Argentina vos pensás que el 85% de los municipios son ciudades de menos de 50.000 habitantes, no son todos Rosario, Buenos Aires, No, Córdoba. claro. Pero el casco. Digo, y en esas ciudades de menos de 50.000 habitantes, andá a Junín, que tenés 110 lucas de gente, a ver, ¿quién se muere? Bueno, de 11 muertos, te vas a encontrar que 8 van en moto. Sí, Y son de cuando moto. empezás a ver los números Y sin finitos, te vas a casco. encontrar que ninguno Y de a pasaba los 4. 24 años. No, sí, Entonces, porque ¿dónde además tenemos está, que laburar? es Ahí. lo que hablabas vos, sobre todo en el interior está bien visto que al pibe de 13 se le regale la moto, además de ser más económico, y también, digo, quienes conocemos a médicos y a psiquiatras y a psicólogos que trabajan en hospitales del interior, sabemos que los grandes problemas con los adolescentes y con los jóvenes son las secuelas de los accidentes de moto, que también es otro tema. Digo, porque también Sí, es porque eso, vos fíjate un palo en la moto mismo- sin casco, si sobrevivís, seguramente No no quedás bien. quedes igual. Sí, y es más, mirá, si querés seguimos con el caso del chico este. Veamos cómo va a quedar, no Bueno, cómo solamente cómo el lo chico arrastra. atropellado, sino el chico que atropelló. Y los dos tienen familias. Digo,
cómo quedan esas familias, ¿no? ¿De qué manera quedan desmembrados todos? Eso también influye. Sin duda, las familias quedan destruidas, porque además del chico que se baja de la camioneta, que digamos no alcanza con hacer todo bien, no alcanza con que una sola parte haga las cosas bien, porque el de la camioneta se baja bien, se baja pegado a su camioneta, va caminando bien, no hace ninguna maniobra extraña y sin embargo viene un tarado y lo lleva puesto. Entonces no alcanza con que una sola parte haga las cosas bien. No, por eso, a ver, siempre se dice que el tránsito es un conjunto de elementos. Si uno falla, pasan cosas. Acá claramente falló algo. No tenemos que, me parece que lo que tenemos que elaborar es eso, no tenemos que seguir permitiendo que fallen eslabones. Si nosotros seguimos en esta temática de que fallen eslabones, seguimos generando este tipo de noticias, Maju. La verdad es que no está bueno que cada vez que conversemos de estos temas terminemos hablando de, che, mató un nene de 14, mató a un ciclista. Dejó al nene de 5 tirado 20 metros más adelante. No está bueno que hablemos de que un chico fue a laburar. Ese chico estaba repartiendo, fue a trabajar. Y vino otro jugando en la calle. Vos nos en vez de ponerse a jugar una pistola, se puso a jugar una moto. Ok, es lo mismo. Tal cual, sí. Es un arma. Vos nos explicaste recién que la ley que tenemos de tránsito en la Argentina no contempla sacar el registro por muchas actividades, pero sí, por ejemplo, por correr picadas. Y la familia del chico que fue atropellado está denunciando que el joven que venía haciendo Willy ya tenía antecedentes y ya había sido denunciado y consta en las comisarías por haber hecho justamente picadas. Y sin embargo sigue teniendo el registro. O sea, cuando vos denunciás a alguien, supuestamente por estar haciendo algo gravísimo, algo que pueda atentar contra la vida, como correr una picada, lo denunciás, y ves que la persona sigue manejando en tu mismo barrio, ¿ante quién vas? ¿Qué podés hacer? Bueno, por eso yo decía en un momento, ¿no? Ahora está habilitada como esta línea para que todos nos comprometamos como ciudadanos y empecemos. Ya lo decía Foucault, digo, un gran pensador desde hace muchos años que hablaba del panopismo y esto del castigo social, el sonría lo estamos filmando. El tipo decía que cuando vos te empezabas a portar bien muchas veces porque tenías miedo al castigo, porque sabías que si hacías algo mal te podía pasar algo malo. Creo que eso lo hemos perdido. Nosotros hoy en día, un poco lo hablábamos antes, vos no tenés mucho miedo de si vas a un almacén y te robás una botella de aceite, porque no pasa nada. Porque no pasa nada. Ahora, me parece que se puede empezar a volver a imponer, aunque sea ese castigo social, mientras se va armando todo el sistema judicial o mientras le ponemos presión al sistema judicial para que funcione como tiene que funcionar. Digo, este rol de ciudadanos de empezar a agarrar y denunciar y decir, che, mira, están corriendo picadas en tal lado, y escracharlos en las redes. La vida hoy pasa por las redes sociales. Claro. Pero no presentarlo como, ay, mirá qué gracioso que soy, qué canchero, me la pongo así, haciendo Willy. No. Mirá qué imbécil. Me parece que tenemos que cambiar ese de alguna manera exponerlos, ¿no? Axel. Exponerlo, pero exponerlo no como un hijo de... No, expongámoslo, a ver, ante las autoridades. Comprometamos a las autoridades. Axel, en base a este ¿Tienen una línea compromiso para denunciarlo? Usémosla y después preguntemos qué fue lo que pasó. ¿Se hizo algo con esto? ¿No se hizo algo con esto? Tenemos que hacer algo. La sociedad tiene que hacer algo. La parte que nos corresponde como papás y después la parte que podemos hacer para ayudar a un Estado que tiene un montón de cosas que por no poder, por no saber, por lo que fuera, pero digo, no es suficiente. Entonces, hagamos nuestra parte, pongámonos, comprometámonos. No puede ser que cada vez que uno se levante a la mañana piense, che, hoy, dentro de los 20 muertos diarios que tenemos en el tránsito, 15 muertos diarios que tenemos en el tránsito, ¿le habrá tocado alguno de los nuestros? Sí, es una No puede ser. Axel, te quería hacer una consulta en relación a que varias ONG en su momento habían pedido trabajos comunitarios para todas aquellas personas que tengan una condena por siniestro vial. Pero trabajos comunitarios que tengan que ver con lo que esa persona hizo. Ir a una escuela, hablar de lo que pasó, cómo afectó a la familia, cómo le afectó a ellos. En muchos países se utiliza y tiene buen resultado, no solamente para los demás, sino también para la persona que generó ese accidente de tránsito, ¿no? Que tome conciencia. ¿Cómo es eso en Argentina? ¿Se utiliza, no se utiliza? Es raro, no se utiliza demasiado, son las famosas probation, no se utilizan demasiado.
en algunas localidades tenés por ordenanzas municipales algún curso cuando la persona que participó en un siniestro estaba alcoholizada, entonces tenés que hacer un curso de... Pero lo usan más para zafar de una condena que a conciencia, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero si vos quisieras hacer algo, a ver, vos tenés países que te hacen ir a las 7 de la mañana a buscar un papel a una punta de la ciudad y a las 7:30 de la tarde a buscar un papel a la otra punta de la ciudad y a las 5 de la tarde te hacen presentarte en una dependencia, nada más que para que pierdas tiempo. Digo, ok, ¿sabes qué? Yo hasta lo veo bien, porque de repente vos tenés que darte cuenta que a la sociedad le estás haciendo un daño, porque le estás haciendo un daño. A mí me estaría encantando en este preciso instante, en vez de hablar de este chico, que pasen los goles de River del último domingo, no sé, otra cosa. No quiero estar hablando de esto, ¿entendés? Porque, ¿por qué tenemos que estar todos contaminándonos con esto todo el tiempo? Y son, repito, son 15 los muertos por día, todos los días en Argentina. Es muchísimo. Nada Axel, más que en Argentina. Es Entonces, vos tenés, por ejemplo, 70% de los pacientes que están adentro de los hospitales pediátricos están ocupados por personas que vienen del tránsito. Pero no vienen del tránsito porque tenían sueño y se acostaron a dormir. Digo, vienen del tránsito porque se cayeron de una moto, porque los atropellaron, porque venían con el auto, en el auto del padre, de la madre, de quien sea, en el asiento de adelante y tenían 5 años y cuando esquivaron una bicicleta chocaron contra un auto y explotó el airbag, entonces el nene tiene una brutal quemadura en toda la parte de la cara. Digo, hoy te encontrás con esta realidad. ¿Por qué no hacemos que las personas que participan de este tipo de siniestros vayan a los hospitales pediátricos? Pero no a darle juguetes a los nenes, que vayan a ayudar, que vayan a limpiarle las heridas. Y eso es verdadero trabajo 70% comunitario. de los hospitales pediátricos están ocupados con chicos que vienen del tránsito. Digo, Axel, festejo un montón tu discurso, me pareces un tipo súper deconstruido y a la vez re práctico y con un montón de contenido. Hubo algo que me atrajo, que es cuando dijiste, bueno, una solución que tenemos a mano es escrachar en las redes sociales cuando vemos una irregularidad o cuando algún estúpido hace algo fuera de lo que tiene que hacer. Te pregunto, porque sos un tipo estudiado y se nota que tenés una conciencia mundial de la seguridad vial, ¿esa actividad de escrachar en las redes sociales ha dado buenos resultados en otros lugares? ¿Lo decís porque viste un modelo que funciona? Bueno, gracias por las palabras. Y, por ejemplo, Vivian Perrone, que todos la tienen, claro, cuando madre, empezaron en la zona de la Panamericana, de la General Paz, a correr picadas, empezó a escracharlos, en principio entre los que estamos laburando en esto, hasta que la autoridad participó también de esto y pusieron a disposición el Instagram y el Twitter, y ahí empezaron, que uno arroba al organismo de tránsito nacional y automáticamente Cariñano, que es el encargado del director ejecutivo de la agencia, presenta la denuncia que corresponde. Digo, funciona, y por lo menos en la General Paz no se corren picadas todos los días como se corrían antes. O sea, Digo, generó cuando uno como habla una con alerta, Vivian, digamos. che, Vivian, ¿y cómo vienen? Y la verdad es que por lo menos ahora de miércoles a viernes dormimos los miércoles, dormimos los jueves. Claro. Digo, el escrache en este tipo de cuestiones funciona y funciona rodearse. Pero le llevó la vida, ¿no? También a Vivian Perrone. Digamos que le llevó años y años a Vivian Perrone establecer el nombre de su hijo, Kevin Sedano. Digo, le llevó una lucha y la formación de una organización, nada menos, ¿no? No fue simplemente un mínimo escrache. O sea, No, y además la cantidad de gente que trabaja para esto y la cantidad de Claro. organizaciones que son víctimas de los accidentes de tránsito, Que cumplen familias el lugar del enteras Estado también en el destruidas, lugar. Claro. familias que han tenido que investigar ellos mismos qué ha pasado con la gente que se ha llevado puesto el auto de su hermana con sus hijos. Digo, lamentablemente está lleno de esto, o sea que es viejo también este tema. es viejo. Es muy Majo, viejo. Chicos, a ver, uno a veces, recién me preguntaba, me decían, ¿funcionó en otros países? A mí me encantaría agarrar y decirte, sí, en Finlandia funcionó esto. Ahora, el argentino, ¿qué es lo que hace? El argentino va a Finlandia y dice, uy, mirá, salen todos con chalequitos. Viene a Buenos Aires o a donde sea, a la ciudad que sea, y dice, che, los nenes en Finlandia salen con chalequito, y es el país. Finlandia, Suecia, Noruega son los países, digamos, que uno cuando habla de seguridad vial mira esos lugares. Ahora, claro, en Finlandia tenés hace 50 años una educación que funciona en valores. Me ha tocado ver a los chicos salir en Finlandia con los chalequitos para ir a la vuelta al gimnasio con un docente adelante y uno atrás,
Y ahí es cuando vos agarrás en una localidad perdida del norte argentino y decís, che, mirá lo que te traje de Finlandia. Y los tipos te dicen, no tengo plata para comprar chaleco. Chau, se acabó el proyecto. Claro, Digo, sí, no. tenemos que pensar en eso. Por eso uno siempre le dice a los funcionarios, no siempre a los de más alto nivel, a los intendentes, chicos, ródense de equipos, ródense de personas que tengan la cabeza un poco abierta. No hay soluciones mágicas que funcionen en Noruega y que las No, en traigamos ningún lado. a Oberá, No, porque no, hay tierra colorada. Tal cual, sí, tal cual, tal cual. Axel, gracias, un A ustedes. placer siempre. Un placer siempre. hablar Siempre con te ustedes. llamamos por cosas malas, pero igual terminamos aprendiendo. Así que gracias. Gracias por el espacio. Un beso enorme. Como todo, como hablamos siempre con la pandemia, como hablamos, es una cuestión, todo empieza por nosotros, el cambio viene de nosotros. Después que cada uno haga lo que tiene que hacer y para lo que le pagan.